Bueno, perfecto. Muchas gracias ahí, Fernando, por explicarnos ahí cómo instalar el SketchUp. Ahora Lucas Nader nos va a dar nociones de SketchUp. Lucas es maestro mayor de obra y es estudiante de nuestra cátedra. Está cursando ahora morfología urbana. Así que, bueno, encantado ahí de escucharte, Lucas. Bien, bueno, empezamos. Al abrir el SketchUp, primero lo que vamos a ver es una ventana parecida a esta, que son plantillas que lo único que va a definir es en qué unidad vamos a trabajar. Fíjense que hay pulgadas, metros y milímetros, centímetros. Lo único que va a cambiar es eso. Así que elegimos la que queremos. Yo puedo elegir acá metros, por ejemplo. Y acá ya se abre el espacio de trabajo con una persona más o menos para tener una escala. ¿Sí? Esto se puede borrar. Lo que vemos a simple vista es los ejes, los tres ejes que vamos a usar para trabajar, las direcciones X, Y y Z. Puede verse una especie de horizonte al fondo. Esto es como para simular un espacio de trabajo para saber dónde tenemos un piso y un techo, entre muchas comillas. Después, arriba vamos a tener todas las barras de herramientas, ¿sí? Que pueden ser las básicas de SketchUp o plugins, en caso de que instalemos algunos. Todas las barras de herramientas se pueden mover, se pueden sacar, las puedo poner en otro lado, ¿sí? Para ubicarlas de manera más cómoda. Puedo apagarlas. Si yo en un espacio vacío de las barras de herramientas hago clic derecho, me van a aparecer todas las barras de herramientas, tanto de SketchUp como de los plugins, y yo puedo habilitarlas o deshabilitarlas, y van a aparecer acá o en el aire y las puedo ubicar tranquilamente. Acá a la derecha tenemos otro tipo de barra de herramientas, ¿sí? La bandeja predeterminada, es donde vamos a encontrar materiales, las etiquetas o capas, ¿sí? Y otras secciones para trabajar, las escenas, ¿sí? Esto es más para animación, los estilos, que es como voy a ver yo el modelado, el esquema, que es donde me va a mostrar los objetos que yo haga. Si yo quiero habilitar o deshabilitar secciones de esta barra de lateral, puedo cerrarlas desde acá, desde la X, y para habilitarlas puedo venir acá en ventana, bandeja predeterminada, y acá están todas las secciones. Después, acá tenemos en las opciones de ver, si yo quiero ver, por ejemplo, los ejes, las guías, ¿sí? Esto es para la personalización de cada uno, como le guste ver el programa. Ya metiéndonos en las herramientas principales, tenemos las herramientas de dibujo, ¿sí? Que puede ser, tenemos la más básica, que es la línea, que la puedo seleccionar desde acá, o puedo usar los atajos de teclado. Cada herramienta de SketchUp tiene su atajo de teclado. Por ejemplo, la de la línea es como la de AutoCAD, la L. La puedo usar haciendo clic en un punto y en otro. Fíjense que se me van bloqueando los ejes. Yo puedo hacer en las tres direcciones, líneas. Puedo usar las flechitas del teclado para bloquear esas direcciones. Si yo toco la flechita derecha, se me va a bloquear el eje rojo, la izquierda el eje verde, y la flechita para arriba me va a bloquear el eje azul. Y esto lo podemos usar para ayudarnos a dibujar de manera precisa. Si vuelvo a tocar la misma flechita que toqué, la puedo desbloquear para hacer una línea hacia cualquier dirección. Después tenemos acá la herramienta que es para borrar, que también la puedo usar con la letra E. Y si yo le paso por arriba a las líneas, las puedo borrar. Otras herramientas de dibujo que tenemos son la mano alzada, que esto es para dibujar formas libres, ¿sí? Yo puedo cerrar ahí y se me va a cerrar automáticamente. Con el control Z podemos volver para atrás, con el control Y podemos volver para adelante. Otras herramientas de dibujo que tenemos es para hacer rectángulos, que la puedo seleccionar, o con la letra R, ¿sí? Podemos hacer cualquier rectángulo. Después tenemos círculos con la letra C, que fíjense, un detalle a tener en cuenta es que cuando hacemos este tipo de geometría, al hacerlas muy grandes, se van a empezar a ver poligonales. Esto es por la cantidad de lados que le asignamos. Acá abajo a la derecha van a tener un renglón donde dice medidas, que lo podemos usar para ver la longitud o el tamaño de las cosas que estamos dibujando. Fíjense que si yo empiezo a hacer una línea, va cambiando la medida acá abajo. También, como en AutoCAD, puedo bloquear una dirección si quiero y darle la medida que yo quiera. Le puedo dar 10 metros, puedo bloquear otra dirección y darle otra medida, y así hasta cerrar un polígono.
Fíjense que cuando yo termino de cerrar una figura, se me genera automáticamente una cara. Entonces, acá vamos a tener varias cosas a tener en cuenta. Fíjense que está todo por separado, tanto lados como la cara. Y fíjense que la cara tiene dos colores, blanco de un lado y como este celeste grisáceo del otro. Siempre que modelemos algo tenemos que intentar que la cara que se vea sea la blanca. Porque después más adelante cuando empecemos a usar materiales y todo eso, en lo que es renderizado y eso, esta cara va a empezar a generar problemas. Lo que se puede hacer si yo modelo algo y me queda esta cara es seleccionarla y con clic derecho puedo poner invertir caras y listo. Ahora la cara está del otro lado y puedo ver la cara blanca. Después tenemos más herramientas de dibujo, arcos, distintos tipos de arco, ¿sí? Que al igual que los círculos, cuando los hacemos muy grandes, se empiezan a poner poligonales. Para que esto no pase, lo que puedo hacer es, al seleccionar cualquier herramienta que tenga este tipo de geometría circular, fíjense que abajo en el renglón de medidas me dice la cantidad de lados que va a tener. Esto significa que si yo hago un arco, va a tener 12 lados, 12 tramos. Yo puedo darle más tramos para que se vea más suavizada la curva. En vez de 12, puedo directamente escribir 50, por ejemplo, darle Enter, y ahora cuando yo vaya a hacer el arco, fíjense que está mucho más suavizado hasta que lo empiece a agrandar exageradamente. Y ahí se van a empezar a notar los tramos. Después tenemos las herramientas que podrían ser de modificación de geometría, que es, por ejemplo, la de mover. Si yo con la herramienta de mover puedo ya directamente seleccionar algo e intentar moverlo, o puedo con la herramienta de selección, que es el cursor que está acá, que lo puedo activar con la barra espaciadora, puedo seleccionar lo que quiero mover, puedo seleccionar todo, venir a la herramienta y moverlo. Para mover también podemos usar lo mismo de bloquear los ejes. Si yo lo quiero mover en esta dirección, en esta o hacia arriba y abajo. La herramienta esta de selección, la vamos a estar usando todo el tiempo, tiene dos modos de selección, igual que en AutoCAD. Si yo selecciono hacia un lado, se ve el recuadro punteado, que va a seleccionar todo lo que toque, y si selecciono hacia el otro lado voy a tener una línea continua que solo va a seleccionar los elementos completos que estén dentro del recuadro. Por ejemplo, ahora me va a seleccionar solo esta línea. Seleccionando todo y con el suprimir podemos borrar. Otra herramienta que tenemos de modificación es la de empujar o extruir, ¿sí? Que también la podemos acceder con la P, que cuando yo haga clic sobre una cara voy a poder levantarla y generar un volumen. Ahora, ya cuando generamos un volumen, lo que tenemos que estar siempre pendientes es de agruparlos, porque si no es toda geometría suelta. Tenemos un conjunto de líneas y caras pegadas entre sí formando un cubo, pero ¿qué pasa? Si yo quiero mover esto, voy a tener que seleccionarlo todo y moverlo, porque si yo quiero directamente moverlo con la herramienta de mover, va a pasar esto. ¿Sí? Voy a seleccionar solo uno de los elementos de eso. Entonces, lo que nos conviene hacer es seleccionarlo todo, o para seleccionarlo podemos hacerle 3 clics. Si yo hago un clic, selecciona solo la cara. Si hago 2 clics, selecciona cara y borde. Y si hago 3 clics, selecciona todo el volumen. Todo lo que esté pegado entre sí va a seleccionarse. Y con clic derecho podemos crear grupo o componente. Yo creo un grupo, ahora cada vez que lo seleccione, no importa dónde le haga clic, se va a seleccionar todo. Si yo quiero editar esta geometría, puedo meterme adentro del grupo. Fíjense que ahora apareció acá el grupo, antes no aparecía porque era geometría suelta. Yo me puedo meter dentro del grupo para editarlo, puedo hacerle doble clic y fíjense que me aparece todo este recuadro que me está diciendo que estoy dentro del grupo. Yo acá puedo modificarlo, puedo dibujarlo, extruirlo, hacerle, no sé, más modificaciones, y para salir del grupo solo tengo que hacer clic afuera. Y ahora me quedo agrupado de esta manera. Ahora, ¿qué diferencia hay entre crear un grupo y crear un componente? Vamos a borrar esto. Si yo hago, por ejemplo, un círculo, lo extruyo, vamos a hacer una copia. Para copiar puedo usar la herramienta de mover, y mientras lo estoy moviendo,
toco una vez el control, fíjense que en el cursor me aparece un más, que me está diciendo que lo estoy copiando. Hago clic y queda copiado. Ahora, si yo hago esto un grupo, y esto un componente, el componente primero que me va a pedir más datos, le puedo poner un nombre para que quede guardado en el modelo y otros datos que no son obligatorios. La diferencia del grupo y el componente es que si yo hago varias copias, estos son 3 grupos independientes, fíjense que aparecen acá como grupo, grupo y grupo, pero el componente, los 3 se llaman igual. La diferencia es que si yo me meto en uno de los grupos y lo edito o le hago alguna modificación, todos van a trabajar de manera independiente. Pero los componentes trabajan todos en conjunto. Si yo modifico uno, se van a modificar todos. Si yo dibujo algo, a todos se los va a modificar por igual. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que uno de esos no se modifique? Puedo venir, darle clic derecho y convertirlo en único. Lo que me va a hacer es cambiarme a otro tipo de componente. Entonces tenemos dos componentes 1 y un componente distinto, que si yo lo quiero modificar, se va a modificar solo, pero los otros dos siguen teniendo la propiedad de modificarse en conjunto. Otras herramientas que tenemos es la de escala, por ejemplo. Con la letra S la podemos seleccionar. ¿Sí? Puedo hacer grupo esto. Con la S seleccionamos la escala, que está acá arriba, es este icono. Nos sirve desde estos grips para agarrar desde las esquinas, desde el medio, ¿sí? Depende de cómo lo quiere escalar. Fíjense que también acá abajo, cuando hacemos clic, nos va a aparecer un factor de escala, que nos puede servir por si tenemos idea de cuánto queremos que mida. Si yo lo escalo al doble, por 2, va a ser el doble de grande. Después tenemos las herramientas de offset, que si yo me meto en el grupo, me sirve para hacer una línea con la misma forma del borde. Lo puedo usar para no tener que volver a redibujar la cara si quiero hacerla más chiquitita. Puedo venir acá y hacer un offset. Le puedo dar la distancia si yo quiero que sea de 1 metro, por ejemplo. Cuando estoy extruyendo también puedo hacer clic y al mover puedo darle la distancia que yo quiera. Pueden ser 5 metros, por ejemplo. Después tenemos herramientas de medición. La herramienta del metro de medir es la que más van a usar para medir tanto de un lado al otro. Acá me dice cuánto es la distancia. O para sacar líneas auxiliares. Si yo agarro una línea y la muevo para abajo, automáticamente me va a hacer una línea infinita de puntos que puedo usar para guiarme si yo quiero hacer algo sin equivocarme. Con la herramienta de borrar los podemos borrar. Después tenemos otras herramientas como la cota, si yo quiero dejar una cota puesta en algún lugar. Tenemos el transportador para hacer líneas auxiliares de ángulos. Yo puedo hacerlo en este sentido y darme una diagonal ahí. Todas estas herramientas que aparezcan con colores significa que las podemos bloquear con las flechitas. Si yo quiero hacer algo sobre esta cara, lo puedo bloquear con la flechita derecha para no equivocarme, pero si quiero hacerlo sobre la otra, puedo cambiar y hacerlo para acá o hacia arriba. Eso es lo más básico de SketchUp para empezar a lo que sería modelar. Después tenemos herramientas un poco más complejas, como por ejemplo la de Sígueme, que está buena para hacer recorridos. Si yo hago, por ejemplo, un trazo a mano alzada y quiero generar una geometría, un volumen que siga esto, puedo tranquilamente hacer un círculo, por ejemplo, en cualquier lado, y lo que puedo hacer es seleccionar el recorrido, decirle a la herramienta sígueme y seleccionar una cara que no tiene que estar agrupada. Al hacer clic se va a hacer a lo largo de todo ese recorrido en la sección que dibujamos. Fíjense que acá quedó la cara que no debería ir. Yo puedo seleccionar todo, invertir caras y listo. Obviamente esto está todo suelto, también debería agruparlo.
¿sí? Les recomiendo a todos que se aprendan los atajos del teclado para trabajar mucho más rápido y no tener que ir a buscar acá arriba todo el tiempo las herramientas que necesito. También otras herramientas que tenemos son las de vistas, que nos va a servir mucho para ubicarnos dentro del modelo. Yo acá puedo poner vistas isométricas, puedo poner vista de planta, frente, los laterales, posterior. Y también si vengo acá a cámara, fíjense que tenemos distintos tipos de cámaras. Pueden ser proyección paralela, perspectiva o perspectiva de 2 puntos. Perspectiva es la que estamos viendo ahora, que es lo más similar a la realidad. Fíjense que las líneas fugan hacia un punto, pero si cambiamos a proyección paralela, es como la vista de dibujo técnico, donde las líneas son infinitas hacia un lado y no hay fuga. Yo puedo ponerlo en isométrica, o ponerlo en planta y se va a ver todo plano, ¿sí? Como si estuviese haciendo dibujo técnico. Y la perspectiva de 2 puntos es para que las verticales estén verticales, no importa la vista. Ahí todas las verticales van hacia arriba y las líneas fugan hacia 2 puntos, hacia los costados. Para desplazarnos, muy importante, en el SketchUp tenemos, apretando la ruedita del mouse, orbitamos, giramos en el lugar, y apretando la ruedita del mouse y el Shift, nos va a aparecer la manito y nos podemos desplazar hacia los costados. Otra herramienta un poco más avanzada que les va a servir para los que estén en MG son las herramientas booleanas, que son estos cuadraditos que están acá arriba. Fíjense que si le ponemos el mouse arriba aparece dividir, recortar, sustraer, unión, ¿sí? ¿Esto para qué me va a servir? Si yo quiero modificar geometría de una manera un poco más compleja, si yo hago una figura como, no sé, un triángulo puedo hacer, lo quiero recortar, le quiero recortar algo triangular a esta figura, primero tengo que tener en cuenta que los dos objetos con los que voy a hacer las operaciones booleanas tienen que ser sólidos. ¿Cómo sé si son sólidos? Al seleccionar un grupo, en esta pestañita de información de la entidad me va a aparecer grupo sólido. Si un grupo no es sólido, por ejemplo, si yo borro esta cara, me va a aparecer solo grupo. Hay que estar muy pendiente de qué es lo que hace que un grupo no sea sólido. Un grupo es sólido cuando es un volumen perfecto, digamos, no tiene errores, tiene todos sus lados, todas las aristas, y no está roto. Si yo borro una cara, este grupo automáticamente deja de ser sólido, deja de ser un volumen completo. Volviendo a las booleanas, yo puedo superponer estas dos geometrías, la puedo escalar si quiero que sea más chiquitita, la puedo meter más por el medio, por ahí, y acá puedo, si quiero sustraer, selecciono esta, le doy sustraer y selecciono acá. Y ahí le resté la geometría. Volviendo para atrás, hay otra herramienta que es la de recortar, que es exactamente igual, pero no me borra el objeto base. Yo me sigo quedando con el mismo por si después lo quiero usar. Otra herramienta que tenemos son las herramientas de planos o cortes, lo que en dibujo técnico se conoce como cortes. Si yo hago un plano de sección, puedo bloquear la dirección también con las flechitas, y lo que me va a hacer esto es un corte que yo puedo mover según donde quiera cortar. Puedo hacerle más de un corte a la misma pieza, pero lo que va a pasar es que no van a estar activos a la vez. Si yo tengo dos planos, puedo hacer un corte ahí, y si quiero que vuelva a estar activo el otro, le tengo que hacer clic derecho y decirle que sea el activo. Los planos los podemos borrar, los podemos mover, y si tenemos activada esta pestañita del esquema, cada cosa que tengamos en el modelo y aparezca acá la podemos ocultar o
podemos meternos a editar desde acá. Esto está bueno para cuando tenemos muchas cosas en el modelo y no encontramos algo o está perdido por ahí por el medio, podemos ponerle un nombre si queremos y así sabemos que lo podemos encontrar fácil. Otra herramienta que les puede servir mucho para no perder tiempo es a la hora de copiar. Cuando yo estoy copiando un objeto en esta dirección, por ejemplo, si yo hago una copia y automáticamente, sin tocar nada, escribo asterisco y un número, lo voy a multiplicar por esa cantidad, por ejemplo, por 10. Entonces me va a hacer 10 copias del mismo objeto. Lo mismo si quiero que en una distancia específica, por ejemplo, de acá hasta acá, entren una cierta cantidad de copias, voy a copiarlo hasta la distancia que yo quiera y voy a poner barra de dividido y, por ejemplo, 5. Entonces me va a hacer en ese espacio 5 copias del objeto que yo quiero. Después, muchas herramientas más del SketchUp base no hay, pero siempre se pueden descargar plugins, que acá la mitad de las barras de herramientas que están por acá arriba son plugins, que nos ayudan a interactuar con la geometría de otra manera, o hacen cosas de manera más simple. ¿Cómo se descargan los plugins? Acá hay una barra de herramientas que tiene el 3D Warehouse, que es un almacén donde podemos descargar modelos 3D. Se puede buscar, por ejemplo, si yo lo abro, hay de todo, por si necesitan algo específico. Y después está el Extension Warehouse, que es para descargar plugins. Y acá es donde están todas las extensiones, o la gran mayoría de las extensiones compatibles. Obviamente hay de terceros que se pueden descargar aparte, que nos pueden servir para cosas simples como, por ejemplo, suavizar bordes, dividir, unir. Por ejemplo, si yo tengo una línea y después dibujo otra línea y otra, y están por separado, son 3 líneas por separado, hay plugins que, por ejemplo, me sirven para soldarlas y que sean una línea sola. Y así hay un montón de cosas que facilitan alguna que otra acción. El más importante, creo yo, que es el tema de los sólidos, que puede pasar a veces que me olvido de agrupar algo y queda ahí perdido, y no puedo hacer las operaciones booleanas si no es sólido. Hay uno que se llama, este que está acá, Solid Inspector, que lo que hace es decirte si lo que estás seleccionando es sólido, básicamente, y te dice cuál es el error. Si no es sólido, te dice cuál es el error por el que no es sólido. Mira, por ejemplo, si yo hago un grupo y lo activo, me va a decir no hay errores, está todo bien porque es sólido. Pero si yo le saco una cara, esto deja de ser sólido y me dice falta una cara. Hay algunos problemas que te lo soluciona y otros que no. Este, por ejemplo, no lo soluciona, no genera una cara, pero me marca dónde está el error. Me marca en rojo, es como falta esta cara. Entonces vos venís acá y la podés solucionar. Otra cosa por la que no puede ser sólido puede ser que haya una línea perdida por algún lado. Por ejemplo, si yo hago dentro del grupo, dibujo una línea suelta ahí, esto está dentro del grupo y me va a decir que no es sólido y que hay una línea sobrante. Y acá, por ejemplo, como es algo que es borrar, me da la opción de solucionarlo. Entonces lo soluciono, me la borra y ahora es sólido. Eso está buenísimo para tenerlo en cuenta. Y otros pueden ser para modificar geometría. Este, que se llama Fredo Scale, pero hay un par de plugins de justo este desarrollador que ahora los pusieron pagos, pero tampoco es que son súper esenciales. Para más adelante, sí o sí, que depende de lo que quieran usar, el V-Ray o el Landscape para renderizado, V-Ray más que nada, porque sé que vamos a ver. Y después hay otros, pero no son tan relevantes. Ya con SketchUp pueden ser estos para dibujar curvas que son como más suavizadas.
y más fáciles de modificar. Acá tienen creo que se llama Bezier Spline, que es para dibujar líneas. Mira, te muestro. Que yo las puedo ir modificando y puedo volver, si la quiero editar, puedo agarrar de acá y modificarla. Eso está muy bueno. Básicamente eso, no mucho más. Bueno, buenísimo, Lucas. La verdad que impecable. Estuvo súper interesante tu clase.